Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, graduado y doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestro canal de YouTube es un canal especializado en el derecho militar policial, constitucional, laboral, contencioso administrativo y también procesal penal. Nuestro celular de contacto para separación de consultas físicas o virtuales es vía WhatsApp al 98 92 44 962. Este WhatsApp permite que usted separe su consulta previa cancelación de los horarios profesionales que se fijan con el abogado encargado de separar la cita o de redactar la consulta al 98 92 44 962 y no realizamos consultas por teléfono a ninguna persona, porque todas las consultas son vía virtual o presencial previa abono de los honorarios personales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, donde podrán encontrar descuentos en las consultas. A nuestra página web, visitarla www.barbosabogados.org. Bien, en este tutorial vamos a tratar cuáles son las razones por las cuales se puede rechazar una medida cautelar de no innovar dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, de un proceso contencioso administrativo en sede laboral. Bien, la medida cautelar es un instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, también hay medidas cautelares en sede administrativa, el órgano administrativo, a petición del interesado o del demandante, o de la parte que está promoviendo la acción, puede anticipar la ejecución parcial o total de los efectos del fallo, o buscar el aseguramiento de la decisión definitiva, garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y evitar que los derechos reconocidos en la sentencia se conviertan en ilusorios o ineficaces, porque muchas veces los procesos judiciales demoran mucho tiempo y en una medida cautelar se puede adelantar la decisión, por ejemplo, reponer al trabajador, reponer al efectivo policía o militar a la situación de actividad y esperar una sentencia de fondo que resuelva la litis o la controversia. Esto se encuentra estipulado en el artículo 37 del texto único ordenado de la ley 27584, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que dice que la medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de este proceso, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto se seguirá la norma del Código Procesal Civil con las explicaciones establecidas en la ley. Quiere decir una medida cautelar antes de proceso o fuera de proceso. El texto único ordenado de la ley 27584 fue aprobado mediante el decreto supremo 011 de 2019 y publicado en el Diario Oficial del Perú el 4 de mayo del 2019. Asimismo, el artículo 38 de esta norma aludida señala: la medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que los fundamentos expuestos el demandante, primero, considere la verosimilitud del derecho invocado. Para ello se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría el interés público o a terceros, la medida cautelar, y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnada, ¿no? Segundo, se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva para constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito cuando se trata de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. Y tres, se estime que resulta adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión. Ahora, de ello tenemos que, ¿qué cosa es la medida cautelar innovativa? Conforme a lo precisado en el artículo 682 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al caso de las medidas cautelares que se dan en sede laboral, incluso la prisión preventiva es una medida cautelar. Ello se da ante la inminencia de un perjuicio irreparable. El juez puede dictar las medidas destinadas a reponer una situación de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser invocada en la demanda, y esta medida es excepcional, por lo que solo se considera cuando resulta aplicable otra prevista, no resulte aplicable otra prevista en la ley.
Para el sustento de una medida cautelar innovativa es necesario que se compruebe inminencia de un perjuicio irreparable, que resulte de la demora del proceso judicial y la verosimilitud del derecho invocado. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una medida cautelar? La expedición de una medida cautelar exigirá la verosimilitud del derecho invocado, lo que en la doctrina se conoce como el fomus boni juris, que consiste en verificar si lo solicitado por el recurrente tiene un rango o aspecto exterior a de verdadero, para que el cual el juez sustenta su cálculo de probabilidades que le permiten persuadir el derecho, cuya cautela se pide que exista, y para eso la apariencia del derecho puede ser apreciada por el juzgador a través de dos momentos: al valorar la eficacia de la prueba que se acompaña en la petición de la medida cautelar o de la demanda que la enmarca, o cuando, encontrándose insuficiente la prueba recaudada en esto, revisa la prueba adicional presentada en el transcurso del proceso. Estamos hablando ya de prueba adicional que va en el transcurso del proceso. La concesión de la medida cautelar lo habla del peligro en la demora, o pelicurum in mora. Consiste en la expresión de la existencia de un peligro cierto o inminente, resultando necesaria la expedición de un remedio inmediato, una decisión preventiva para evitarlo, a razón de que si se demorase se transformaría en un daño efectivo, o sea, se agravaría lo ocurrido, se volvería irreparable. Usted puede decir, por ejemplo, a un cadete de la Armada Peruana que tiene una afectación en su salud, dice: no, espéreme que tenemos la sentencia de fondo, pero para esto su salud se ha deteriorado y el daño sería irreparable. Entonces, consecuentemente, ameritaría una medida cautelar sobre el fondo de la controversia. La adecuación de la medida cautelar, entonces la medida sea adecuada para mantener la eficacia de la pretensión y que se sigue correspondiente de forma razonable, ¿no? Todos los efectivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que ahora pretenden regresar o ser reincorporados a la situación de actividad y que alegan que no tienen ninguna falta administrativa o delito punible sancionado en el Código Penal, y que pueden mencionar que se debe tener en cuenta también el artículo 262,1 del texto único ordenado de la ley 744. Las consecuencias civiles, que dice: las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que para los jueces, como cambió de jurisprudencia el Tribunal Constitucional a partir del año 2002 o 2004, la consecuencia de investigación o responsabilidad en el ámbito penal es independiente de la responsabilidad administrativa, por lo que el cuestionamiento del procedimiento disciplinario debe dilucidarse revisando los actuados administrativos a fin de determinar la vulneración de los derechos alegados. Aquí tengo una opinión. No podría ser tan independiente, porque si una persona que es acusado de un delito de hurto, robo, violación, extorsión, que es un efectivo militar o policía, y después en el proceso judicial saldría absuelto en 2 o 3 años, cuando ya está pasado la situación de retiro por límite de edad en el grado, por medida disciplinaria en la parte administrativa, porque se demoró en la situación de disponibilidad, etcétera, por múltiples razones, ¿cuál sería el sentido de que este absuelto, que recobra todos sus derechos constitucionales, cuando pide ser reincorporado, le diga: no, sabe que ya te pasó el tiempo, ya hay caducidad, como lo habíamos hecho en el video anterior? Consecuentemente, habría una inequidad, una falta de, mínimamente diríamos, de justicia para los efectivos militares o policías que solicitan ser prácticamente, ante la apariencia del derecho y el peligro en la demora, volver a la situación de actividad, y que no se ampare su medida cautelar constituiría pues la frustración, la limitación o el truncamiento a un proyecto de vida irreparable, destinando su futuro o acabando pues de repente por ahí con mínimamente diríamos un ambulante, un vendedor o cualquier otro oficio, o también incluso hasta en el delito, ¿no? Tendríamos que los alegatos para esta medida cautelar tienen que ser suficientes y razonables, aportando la necesidad del estado de salud, de unas deudas bancarias, de la carga familiar, del tiempo de el proceso de ascenso, de las promociones que tiene y que, bueno, lo van a relegar en el camino. Y la adecuación de la medida cautelar, lógicamente, se construye bajo los dos elementos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y siendo la adecuación un referente que el juez se remitirá a la posibilidad de haber compulsado una probabilidad del derecho y la urgencia de la medida.
Todo ello con el objeto de construir una medida cautelar que se dicte por la vía más idónea, la urgencia, la irreparabilidad del daño sea proporcional a la velocidad con que el juez puede, a través de una dictado, una resolución, frenar el abuso del derecho o la arbitrariedad o el exceso que tienen los órganos de investigación, muchas veces con los oficiales o suboficiales, o con los derechos pensionarios o compensatorios que tienen los efectivos de la Policía Nacional o sus viudas. Consecuentemente, si no se afecta así, se va a rechazar la medida cautelar de una reincorporación o reposición provisional de los efectivos de la Policía Nacional. En consecuencia, tenemos que tener mucha atención a los requisitos que establece en el artículo 38 y también el artículo 37 de la ley 27584, ley que regula el procedimiento de contencioso administrativo. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial. Nuestro celular de contacto vía WhatsApp para separar consultas virtuales o físicas previa a abonar los honorarios profesionales de los abogados o de la naturaleza de la consulta es el 98 92 44 962. No hacemos consultas por teléfono, no vayan a la oficina los que no están citados porque no los vamos a atender. Hay control de seguridad, hay cámaras que nos permiten visualizar desde la parte externa quienes llegan y quienes están citados, lógicamente por seguridad de los abogados. Muchas gracias.